¿Cómo están, amigos y amigas del TCR South America Banco BRB? Les damos la bienvenida a este resumen con lo mejor de la fecha 9 de la temporada 2025. Llegamos al Mato Grosso, llegamos a Brasil y al circuito de Cuiabá, haciendo el estreno absoluto de este trazado con un enorme despliegue arquitectónico. Dispuestos a comenzar el anteúltimo fin de semana de la temporada 2025 con un formato de carrera diferente a lo que veníamos viendo durante todo este año, con clasificación y carrera 1 el día viernes, con carrera 2 el día sábado, en el estreno del formato de carreras nocturnas también, en este fin de semana, cuando aquí salían los autos hacia la Q1, aquí pueden ver el autódromo en esta vista aérea, y aquí el hombre que quería definir el título a su favor, Leonel Pernía, el piloto argentino de 50 años, que con el Civic del Honda YPF Racing encaraba el fin de semana que le podía dar un nuevo título a su extensísima y exitosísima carrera. Aquí Rafael Reis con el Cupra, allí Leonardo Reis. Y aquí en primer plano venía el auto número 107 de Hernani Kuhn, el debutante, campeón vigente del Turismo Nacional de Brasil. Aquí Gennaro Rasetto, que quería dar pelea con el Peugeot del PMO Racing. Nelson Piquet Jr., el único que le podía arrebatar la corona a Leonel Pernía. Llegaba con un panorama bastante desfavorable, pero la matemática todavía lo dejaba en la bolsa de los candidatos. Aquí venía en este circuito que hacía su estreno ese mismo día, ese mismo fin de semana, junto al Stock Car Brasil. Autódromo en el estado de Mato Grosso. Aquí venía Piquet Jr. en la ciudad de Cuiabá, en el estado de Mato Grosso, la capital de ese estado. Aquí estábamos en la Q1, en la tarde del viernes, era esto, a pleno sol, con calor, con humedad. Y aquí estábamos con Nelson Piquet Jr. poniéndose al tope de la tabla de tiempos. Aquí estaba Leonardo Reis, que todavía no tenía tiempo, sí que trataba de ubicarse rápidamente en el lote de 12 pilotos que iba a pasar a la Q2. Un circuito muy interesante, muy atractivo, con un estándar que se evidenciaba muy alto. Ustedes pueden ver la tierra, todo propio de un autódromo, literalmente inaugurado en esas horas. Algo muy común en los circuitos cuando son totalmente nuevos. 4 minutos y medio quedaban en el reloj. Hernani Kuhn, que peleaba en su debut por pasar a la Q2. Delante de Chiriano, de Marian Encotter y de Fernando Croce, los protagonistas habituales del TCR Trophy, a los cuales también se sumaba Enzo Gianfratti, que venía en franco ascenso con el Cupra del G-Racing Motorsports. Venía enhebrando buenos fines de semana también Gianfratti. Y aquí venía Kuhn, el debutante. Un joven piloto que hacía su presentación corriendo de local. Allí cerraba su vuelta, se ponía 1º. Y que además corría en la división light del Stock Car, ostentando el título de Turismo Nacional, como decíamos, del Campeonato Endurance también. Y había 1 minuto más ya en la Q1. Leonardo Reis se ponía al tope de la tabla. ...50 segundos quedaban nada más en el reloj. Aquí venía Nelson Piquet Jr.
en su box mientras empezaba a caer la tarde. Últimos segundos de la Q1 y aquí Leonel Pernía cómodamente dentro de la Q2. Lo propio quien estaba detrás, su compañero Nelson Piquet Jr. Y con la hermosa tarde del viernes, aquí vemos la laguna y el parque Nuevo Mato Grosso, en una de las cabeceras de este autódromo que nos recibía y nos preparaba para la Q2, y ya pueden apreciar con claridad cómo estaba cayendo a paso redoblado la tarde del viernes en Cuiabá, ciudad que tiene, entre otras cosas, un club de fútbol que jugó hasta 2024 en la Serie A, la primera división del fútbol brasileño, inclusive disputó torneos internacionales. Comenzaba la Q2, doblaba ancho Nelson Piquet Jr. detrás de sus compañeros, los hermanos Leonel y Mariano Pernía, delante de Thiago Pernía. La dinastía de los Pernía. Se despistaba Gennaro Rasetto también. Una pista que presentaba sus desafíos a los pilotos. Allí volvía a la pista como podía Rasetto, tratando de estorbar lo menos posible a los pilotos que se encontraban en vuelta rápida. Allí vemos la reiteración de cómo se pasaba Piquet Jr. Volvía sin mayores inconvenientes a la cinta asfáltica. Y aquí venían Leonel Pernía, junto a Mariano, a Thiago, a Piquet Jr., Adrián Chiriano, Gennaro Rasetto, Fabián Gianantoni, Juan Ángel Rosso, Enzo Gianfrati, Hernani Kuhn, Rafael Reis, a quien vemos en imagen, y Leonardo Reis, los 12 que pasaban a la Q2. Veíamos dos representantes de la TCR Trophy, eran Chiriano y Gianfrati. Aquí volvía a los boxes Rafael Reis sin haber hecho su primer intento. Fabián Gianantoni atrás Gianfrati, enfrentando la recta más extensa del circuito al cabo de la primera curva. Aquí venía el Cupra de Gianfrati, ese Cupra del G Racing Motorsports. Leonardo Reis era el que marcaba la primera referencia. Aquí lo vemos al Cupra número 293, compañero de su hermano mayor en el W2 Pro GP. Y algo que era crucial para esta clasificación: al caer la tarde, obviamente baja la luz del sol, por ende baja la temperatura de la pista, y eso muchas veces favorece en general la mejora de los tiempos. Son condiciones atmosféricas que suelen caerle mucho mejor a un auto de carreras, por lo tanto los tiempos podían seguir bajando más y más. Entre eso, más que era un circuito absolutamente nuevo, los pilotos seguían tomándole los límites a la evolución del asfalto, a las curvas, a los puntos de frenada. Es decir, que la clasificación podía ser absolutamente impredecible hasta el último de los segundos. Aquí venía Rafael Reis, ya en el tramo final. Se colocaba en el tercer lugar. Rosso era quinto, detrás de Gianfrati. Y algunos intentaban doble vuelta lanzada, dos seguidas, si es que el neumático lo permitía. Pero Leonel Pernía abría la vuelta con un primer sector absolutamente demoledor. Y si hablábamos de seguir mejorando los tiempos, para muestra, alcanzaba a ver esta vuelta de Pernía. En el primer sector, 6 décimas le limaba a Gianfrati. Con el Civic del Honda YPF Racing perdía apenas algunas milésimas en el segundo sector, pero se mantenía claramente por delante. El primer sector bastante más veloz, el segundo principalmente trabado, con el sol pegando en la mirada de Leonel Pernía, el sol pegando en la mirada de Nelson Piquet Jr. también. Caía la tarde, pasadas casi las 6 de la tarde en Cuiabá, con calor, pero de todas formas
La caída de la tarde favorecía esta clasificación. Cruzaba la línea Pernía, se ponía primero, venía Nelson Piquet Jr., quedaba segundo apenas a 2 décimas. Y esto era clave porque aquí Pernía sacaba unos puntos más en la diferencia del campeonato. Recuerden que el objetivo del fin de semana era liquidar el pleito, asegurarse la corona 2025. Gianfratti quedaba tercero en su mejor clasificación en la categoría. Un resultado fabuloso. También quedándose con la pole de la TCR Trophy, varios autos adelante de Chiriano. Aquí el clasificador: Pernía, Piquet Jr. y Gianfratti, los 3 primeros. Al cabo de la Q2, Mariano Pernía quedaba con la pole de la carrera 2. Y aquí llegaba Leonel Pernía, ayudado allí por el jefe de prensa de la categoría, Santiago Di Pardo. Y Pernía, que con calma sabía que seguía llevando el margen a su favor. Esto decía el hombre de la pole: otra nueva pole en el TCR ante un rival del nivel de Nelsinho, que siempre empuja al máximo con un auto pesado. Fue una muy buena vuelta, un pasito más cerca del objetivo, así que a seguir concentrado. La lluvia del viernes por la noche obligó a correr la carrera número 1 recién cuando anochecía el sábado, pero bajo el agua, como pueden ver. Un diluvio muy pero muy grande azotó la zona de Mato Grosso en la noche del viernes, un rato después de la clasificación que veíamos recién, donde el sol se notaba con intensidad, pero con mucha humedad y de todas maneras con un enorme marco de público acompañando este fin de semana del TCR South America Banco BRB, junto a las categorías hermanas de Brasil, que entre todas componían un fin de semana muy pero muy atractivo para vivir en el Mato Grosso, en la ciudad de Cuiabá. Y esta era la grilla de partida para la carrera 1. Ya en la noche del sábado, Leonel Pernía era el líder del pelotón. Enzo Gianfratti, segundo, con el auto del G-Racing Motorsports. Tercero, Leonardo Reis. Luego del cambio de motor de Nelson Piquet Jr., avanzaban un lugar todos los pilotos. Fabián Gianantuoni largaba cuarto con el Lincoln Co. del Paladini Racing. Rafael Reis tomaba el quinto lugar con el Cupra del W2 Pro GP. Sexto lugar para Juan Ángel Rosso con el Lincoln Co. del Paladini Racing. En las últimas horas se conoció la llegada de Gili al mundo del TCR para la temporada que viene. Gennaro Rasetto partía séptimo con el auto del PMO Racing, el Peugeot. Tiago Pernía, el hijo de Leonel, el sobrino de Mariano, octavo. Noveno el debutante Hernani Kuhn con otro auto del G-Racing Motorsports. Mariano Pernía partía décimo tras quedarse con la pole para la carrera de grilla invertida, la número 2. Adrián Chiriano tratando de seguir peleando en el TCR Trophy contra Gianfratti, partía un décimo. Puesto número 12 para Mariani en Cotter con el Toyota del Cobra Racing, el único que queda en la categoría. Fernando Croce, décimo tercero con el Honda Civic del Port Hack Racing. Y cerraba la grilla, como decíamos, con el cambio de motor Nelson Piquet Jr., que de la primera fila pasaba al último puesto. Pueden apreciar que había mucha lluvia. La carrera se largaba bajo safety car. Estaba la pick-up de seguridad. El pelotón transitaba la carrera con calma hasta que finalmente llegaría el lanzamiento. Pero primero este inicio neutralizado en la carrera 1. El reloj ya comenzaba a correr y la competencia estaba en disputa. Condiciones complejas las que debían sortear los pilotos del TCR South America Banco BRB, pero de todas maneras las condiciones de seguridad estaban para correr. Por lo tanto, teníamos carrera neutralizada, pero la teníamos esto 24 horas después de lo previsto inicialmente. El cronograma original contemplaba clasificar el viernes a la tarde, algo que se hizo en tiempo y forma como vimos. La carrera 1 en la noche del viernes y la carrera 2 en la tarde-noche del sábado. La lluvia obligó a mover toda la actividad después de la clasificación de todas las categorías. Y eso hizo que el sábado apenas caía la tarde, temprano por la noche, se corriera esta carrera 1 que, tras apagar las luces, la pick-up de seguridad
daba inicio a la competencia con Leonel Pernía liderando sobre Enzo Gianfrati. Nelson Piquet Jr. necesitaba remontar todos los puestos posibles para poder mantenerse con vida en la lucha por el título, que de todas maneras tenía la cómoda posición de Leonel Pernía, que ya vimos durante toda la temporada. Gianfrati era segundo, Reyes era tercero. Los autos tratando de abrir distintas trayectorias para optimizar lo más posible la visibilidad. Caía mucha agua todavía, era de noche, algo que nunca es fácil, por supuesto. Aquí Juan Ángel Rosso, que estaba en el sexto lugar detrás de Rafael Reyes. Todos obviamente se tomaban los primeros minutos de carrera con mucha calma. Nadie quería correr riesgos innecesarios. No arriesgar de más una maniobra en la que el auto pudiera salir lastimado. Vean a Gianfrati tomando la curva bien por dentro. Había un pequeño charco por esa zona. Allí Pernía, allí Gianfrati, allí Leonardo Reyes, Gian Antuoni, Rafael Reyes, Juan Ángel Rosso. Peleaban Tiago Pernía y Raceto. También peleaba Hernán Ikun junto con Mariano Pernía. La fila india nos hablaba de una carrera corrida con mucha conciencia. El que perdía lugares era Juan Ángel Rosso. Nelson Piquet Jr. rápidamente empezaba a avanzar posiciones. Superaba el lote de los autos del TCR Trophy rápidamente. E iba en busca de sus siguientes presas. Tiago Pernía, que amagaba con irse hacia la parte interna. Gianfrati, que mantenía cómodamente a raya a Leonardo Reyes, y este a la vez no tenía problemas con Fabián Gianantuoni. Menos que menos tenía problemas Leonel Pernía, que dominaba con comodidad las primeras vueltas de competencia. Había problemas para Rosso. Aquí venía Gennaro Raceto delante de Tiago Pernía. Quedaban 17 minutos en el reloj y empezaban algunos ataques. Allí por fuera iba Nelson Piquet Jr., que era el hombre que más espectáculo daba. Cuando el que se quedaba era Leonardo Reyes. Esto era una muy mala noticia para él, que iba en camino al podio. Mientras Piquet avanzaba, favorecido por esto y por sus propias maniobras también. Con un auto muy, pero muy capaz. También él haciendo gala de toda su experiencia y de sus años corriendo en el automovilismo europeo, inclusive en la Fórmula 1. Avanzando con mucha comodidad y con mucha suficiencia Nelson Piquet Jr., arrimándose a la primera mitad del pelotón. Ya se metía entre los primeros 10 rápidamente Piquet Jr. Gianantuoni, que subía al podio con los percances de Reyes, de Leonardo Reyes. Piquet Jr., que ya era séptimo delante de Mariano Pernía. Mientras Enzo Gianfrati se mantenía con autoridad delante de Fabián Gianantuoni en la pelea por el segundo lugar. Ahí veían en la gráfica cómo en el vuelta a vuelta el piloto brasileño era claramente más veloz que el argentino, con un auto quizás adaptado mejor a las condiciones, él mismo también. Ante Gianantuoni, un verdadero experimentado. Aquí decía basta el auto de Leonardo Reyes, el Cupra, y aquí venía Piquet Jr. ante un Tiago Pernía que sabía que no podía entrar tanto en roces. Pernía también peleando el campeonato del TCR Brasil tras su ausencia en la fecha anterior. Aquí Gianantuoni estaba conteniéndolo a Gennaro Raceto, que también estaba haciendo una buena carrera, peleando el lugar en el top 5.
Retomaba la marcha Leonardo Reis cuando salía el safety car para neutralizar la carrera. Llegaba Reis a los boxes para que revisen su Cupra. Tiago Pernía estaba en el séptimo lugar delante de su tío Mariano. Se relanzaba rápidamente la carrera, quedaban 8 minutos, pero el pelotón ya comprimido, con Leonel Pernía delante de Enzo Gianfrati. En el segundo lugar, Rafael Reis tercero, Fabián Gianantuoni en el cuarto lugar y Gennaro Rasetto en el quinto, el top 5. Con 4 marcas distintas. Un Honda, 2 Cupra, un Lincoln Co., un Peugeot. En una escena bien diversa del TCR South America Banco BRB. Se identificaban las luces cálidas del auto de Rasetto. El que iba al ataque era Piquet Jr. Yendo por fuera, una maniobra que le había dado mucho rédito a Piquet durante toda la competencia. Por fuera en las primeras 2 curvas. Así se ponía delante del piloto argentino del PMO Racing. Allí Gianantuoni quería lanzarse sobre Reis. Iba por dentro, al límite del roce. Y Gianantuoni que quedaba allí por delante. Reis que perdía también con Nelson Piquet Jr. Les quedaba encima el auto de Rasetto. También los Honda de Tiago Pernía y de Mariano Pernía. Mientras Leonel se mantenía en el primer lugar. La lluvia parecía ser algo menor. Gianantuoni inicialmente no le podía seguir tanto el ritmo a Gianfrati, con 6 minutos y medio todavía por delante. Allí vemos la reiteración de la maniobra entre Gianantuoni y Reis, con un pequeño roce. Y a Gianantuoni se le veía cada vez más grande en los espejos este auto, el número 33, el de Nelson Piquet Jr., el que repetía la maniobra de la vuelta anterior y otra vez capitalizaba el buen rendimiento de su auto, más su propia mano también al volante para defenderse bien en la lluvia. Gianantuoni que le aguantaba por adentro. Piquet seguía peleando por fuera. El primer round lo ganaba Gianantuoni, pero Piquet no se iba a quedar de brazos cruzados desde ya. Eligiendo bien algunas trayectorias, acelerando mejor por la parte interna y ahora sí se ponía por delante y saltaba al podio. El piloto brasileño nacido en Alemania. El hijo del tricampeón mundial de Fórmula 1, de Nelson Piquet, que rápidamente empezaba a defenderse también de Gianantuoni. Aquí los punteros, aquí Pernía, allí detrás Gianfrati y luego Piquet Jr. Se pasaba sin mayores consecuencias Mariano Pernía, volvía a la pista con 3 minutos y medio todavía en el reloj. Aquí lo vemos a Mariano Pernía con algo de terreno perdido, pero en condiciones de seguir en carrera sin mayores problemas. Vemos aquí la reiteración. La lluvia parecía ser algo más fina que al inicio de la carrera. Quedaban 3 minutos en el reloj nada más y aquí vemos otra vez cómo quirúrgicamente Piquet planeó la maniobra sobre Gianantuoni. Y allí se quedaba con la posición y el lugar en el podio. Ahora Piquet se le venía a Gianfrati, la lluvia parecía volver a incrementarse. La noche del sábado en Cuiabá.
Y allí va Piquet Jr. sobre Gianfratti en el tramo final de la competencia. El Cupra que aguantaba en manos del hombre que estaba ganando la TCR Trophy. Más atrás Gianantuoni se defendía de Rafael Reis. Y aquí por tercera vez la maniobra de Nelson Piquet Jr. por fuera la tenía muy bien estudiada, porque así lo hacía, quizás con alguna pequeña inclinación, algún pequeñísimo peralte que dejara esa parte un poco más seca. De una forma u otra Piquet Jr. enhebró la misma maniobra 3 veces en la misma curva, yendo por fuera, y allí daba cuenta de Gianfratti, que igualmente seguía en puestos de podio, pero no estaba más segundo, sino que era tercero. Reis seguía atacándolo a Gianantuoni. Abría la última vuelta de la competencia Leonel Pernía. Allí pasaba Piquet ya segundo. Gianfratti en tercer lugar. Aquí estaba Leonel Pernía. Muy cerca de asegurarse la corona. Última vuelta en Cuiabá. Y lo vemos a Leonel Pernía, que todavía no era campeón, porque Piquet, llegando entre los primeros 4, todavía se mantenía con vida en la pelea por el título. Por lo tanto, todavía no podía gritar el campeonato, pero estaba cada vez más cerca, acercándose a pasos agigantados. Leonel Pernía, que se llevaba la bandera a cuadros, asegurándose el triunfo. Piquet Jr. era segundo, tercero en una gran tarea Enzo Gianfratti, ganando la TCR Trophy. En una carrera muy entretenida, de todas maneras, pese a la lluvia, que obviamente obligó a los pilotos a sacar lo mejor de sí mismos. Festejaba también Sebastián Martino y todo el Honda YPF Racing. Festejaba el equipo. La victoria de Pernía en una gran tarea. Y aquí venían los autos hacia el parque cerrado. Allí llegaba Pernía. Los que ya se consagraban campeones eran los integrantes del Honda YPF Racing, que se aseguraban la corona de equipos. Para nosotros acá. Venía, aquí, conmemora aquí. Vamos, cabeza. Allí la celebración de Pernía con Martino. Y el clasificador final con Pernía, con Piquet Jr., con Gianfratti, ganando la TCR Trophy, con Reis, con Thiago Pernía, con Raceto, con Mariano Pernía, con Gianantuoni, con Kuhn en su debut y con Chiriano en el 10º lugar. La victoria en la TCR Brasil quedaba para Piquet Jr. delante de Gianfratti y de Reis en el podio. Más atrás llegaban Mariano Cotter, Fernando Croce, y a 2 vueltas quedaba Leonardo Reis, más el abandono de Juan Ángel Rosso. En la primera carrera en el Autódromo Internacional de Mato Grosso, en el estreno absoluto del TCR South America, Banco BRB corriendo de noche, esto decían los ganadores. Un grupo increíble, ganamos el título de equipos ya, estamos muy próximos a ganar el de pilotos en un año fantástico que he disfrutado mucho, y también
disfruté mucho de correr acá em Cuiabá. Primeiro pódio aí na geral, não estava esperando isso tão cedo. Quase consegui segurar o Nelsinho, mas acabei tirando o pé para evitar qualquer tipo de disputa, porque eu já estava em primeiro na Trophy e não queria colocar em risco, né? Mas está tudo certo. Pasaban las palabras de Leonel Pernía y de Enzo Gianfratti. Festejaba el Honda YPF Racing como campeones de equipos, recibiendo allí el trofeo. Por su muy meritorio título. Era el primero de los festejos que veíamos esta noche. Y aquí el podio con Leonel Pernía, con Piquet Jr. y con Gianfratti, que hacía su primer podio en la general del TCR South America. Ya con menos lluvia, cayendo en Cuiabá. El primero de los podios de la noche. El TCR Brasil también con Nelson Piquet Jr., con Enzo Gianfratti en la segunda colocación, con Rafael Reis ocupando el tercer lugar del podio. Al cabo de la primera carrera. Ya en la noche del sábado, pasada la medianoche, se disputaba la carrera número 2, con la pista algo más seca que en la primera competencia. Se venía la carrera número 2 del TCR South America Banco BRB, con la aparición de Hernán Ikun en la primera posición. En el segundo puesto lo teníamos en la grilla a Thiago Pernía. Recuerden que es la carrera con la inversión de grilla. En la noche de Cuiabá, con la pista algo más seca, bandera verde en el fondo. Largaba tercero Raceto, cuarto Rosso, quinto Reis. Y todo estaba listo para dar comienzo a la segunda carrera del fin de semana. Se adelantaba claramente Raceto y aparecía en el primer lugar, pero el líder era Hernán Ikun, aunque inmediatamente Thiago Pernía iba a ir en disputa de esa posición. Allí lo veían a Thiago Pernía. Por el medio se venía Rafael Reis, Juan Ángel Rosso, que resistía. Todos detrás de un Raceto que estaba en una posición inválida porque, como vieron, se había adelantado en la largada. Obviamente había una sanción al caer para el piloto del auto número 66. Thiago Pernía, Rafael Reis eran los dos virtuales líderes de la carrera. Allí en el fondo los roces con Nelsinho Piquet, Leonardo Reis y Hernán Ikun, que perdía mucho terreno en los primeros metros de carrera. Allí iba Kun por dentro con Leonel Pernía. Y en el fondo quedaba uno de los Honda, y acá el toque de Reis con Raceto, con Thiago Pernía. A la punta se iba Juan Ángel Rosso, seguido por Leonardo Reis. Era un verdadero descalabro en la primera vuelta de carrera. Gianantoni tercero y Raceto, pese a todo, estaba en el cuarto lugar, sobreviviendo luego de su error en la largada. El que quedaba fuera de carrera era Hernán Ikun, el debutante, que había largado en la pole position y en la primera vuelta de la carrera ya estaba fuera. Vemos otra vez la largada. Doblaba ancho Raceto, Thiago Pernía, y allá al fondo había trompo de Leonel Pernía, que quería definir el título. Por la parte interna quedaba atascado Mariano Pernía. Y allí Reis y Raceto. El topetazo también. Recibía un golpe Thiago Pernía. Salía el safety car para neutralizar la carrera.
Y aquí vemos la reiteración de la largada. Semáforo en rojo y vean cómo salía mucho antes Raceto. Pueden ver el clarísimo adelantamiento del Peugeot número 66. Por suerte ninguno de los pilotos lo copió instintivamente, porque al ver moverse un auto, uno entiende que tiene cierto sentido que tal vez un piloto por instinto ve moverse el auto y también reacciona, y en todo caso son dos los que se adelantan. No ocurrió eso. Y allí Mariano Pernía, que quedaba atascado en la parte interna. Leonel Pernía retomaba la marcha ya en el fondo. Y aquí Reis con ese topetazo a Raceto. Todo esto con la competencia neutralizada, todas estas reiteraciones. Teníamos el abandono de Hernán y Kuhn inicialmente. Y ya se relanzaba la competencia con Juan Ángel Rosso en la primera posición. Ya en la noche del sábado, pasadas las 10 de la noche, en Cuiabá, sábado por la noche, sábado 15 de noviembre, en esta novena fecha de la temporada de las 10 del TCR South America Banco BRB. Soy Francisco Aure, estamos viendo lo mejor del fin de semana en un hito para la categoría con su primer fin de semana de carreras nocturnas, sacando adelante todas las complicaciones del clima. La categoría, los organizadores, las categorías hermanas que comparten cada fin de semana. Allí iba Nelson Piquet Jr. por delante de Raceto. Leonel Pernía se había acomodado en la cola del pelotón y ya había dado cuenta de Fernando Croce y de Marianne Cotter. Rosso era el puntero, Leonardo Reis era el segundo, Jean Antoine el tercero. Y allí quedaba fuera de carrera el Civic de Thiago Pernía, mejor dicho, fuera de la pista. Podía reincorporarse el piloto nacido en Dallas, en los Estados Unidos, allá por el año 2003. Leonardo Reis iba a la punta de la carrera, lo superaba a Jean Antoine y a Rosso, o mejor dicho a Rosso, de Jean Antoine ya estaba adelante. Nelson Piquet Jr. quería pelear el podio también, y aquí venían todos a la par, todos juntos, en una competencia muy pero muy atractiva. Allí doblaba ancho Gianfratti en el fondo de la imagen. Aquí Jean Antoine defendiéndose en el tercer lugar de los ataques de Nelson Piquet Jr., que ya había tenido una actuación muy destacada en la primera carrera, avanzando desde el fondo con maniobras muy destacables. Allí se colocaba en el tercer lugar. Jean Antoine quedaba cuarto y seguía en el pelotón Raceto quinto, pero se iba a cumplir con la sanción por adelantarse en la largada. Pero era una lucha sin cuartel entre estos cuatro que vemos en pantalla por la primera posición de la carrera. Ahora la vuelta la cerraba Reis en el primer lugar. Piquet Jr. se ponía en el segundo puesto. Jean Antoine quedaba tercero y Rosso cuarto. Y vean quién venía atrás. Leonel Pernía en el quinto puesto, buscando sentenciar el pleito ya a su favor y terminarla con conjeturas, con cálculos, con cuentas, con papel y lápiz, con calculadora, para ya decir: soy el campeón 2025 del TCR South America Banco BRB. Hacia eso se iba encaminando Pernía. Acá Piquet daba cuenta de Jean Antoine por dentro. Durante la primera carrera hizo todo por afuera y así obtuvo muchos réditos. Acá lo hacía por dentro, se recomponía Jean Antoine, quería meterse Rosso. Una pista, obviamente por la noche mucho más fría que de día, con algo de suciedad, más una pista que se había lavado por completo tras toda el agua que había caído durante el sábado y la noche del viernes. Así vemos estas reiteraciones. 21 minutos quedaban. Allí veíamos el despiste de Thiago Pernía, que luego volvía hacia la cinta asfáltica. Vemos a Rafael Reis, que venía en el fondo del pelotón, perseguido por Marianne Cotter.
parecía venir con algún inconveniente Reis, porque observen, ya no había spray en la pista. No es spray producto de la lluvia, sino que es desperfecto en la parte frontal izquierda, frontal derecha mejor dicho, de su Cupra número 77. Parecía venir con algún desperfecto en el neumático o alguna cuestión mecánica que producía ese humo. Y aquí otra vez, lo dicho, por la punta de la carrera, Leonardo Reis, que empezaba a hacerle una pequeña luz a Rosso. Piquet otra vez aparecía en tercer lugar. Cuarto quedaba Gian Antuoni. Y el que de a poco se iba acercando también era Leonel Pernía, que ya se lo veía al fondo en el Honda número 44. Aquí vemos la reiteración de cómo Piquet se lanzaba por dentro. Allí doblaba algo ancho el Lincoln Co. y aprovechaban para avanzar. Se le venía Rosso a Leonardo Reis. Lo superaba. Cambiaba de la punta de la carrera. Y ahora venían los ataques de Piquet, que quería la victoria. Sin importar lo que hiciera Leonel Pernía, quería por lo menos, si terminaba la lucha por el título, por lo menos que sea con una victoria. Hacerlo mejor a su alcance. Allí está la reiteración de la maniobra. Aprovechaba Rosso, doblaba ancho a Leonardo Reis. Quizás una parte más húmeda de la pista con menos adherencia. Y ahora era el turno de Piquet de ir a buscar la punta de la carrera, frenando en la parte más húmeda. Allí lo superaba a Rosso, quedaba tercero Leonardo Reis. Cuarto estaba Gian Antuoni y el quinto era Leonel Pernía. Estábamos casi promediando la carrera. Condiciones mucho menos desfavorables de lo que habíamos tenido en la primera competencia. Aquí el quinteto de punta con dos Honda, dos Lincoln Co. y un Cupra. Allí Pernía superaba a Fabian Gian Antuoni. Juan Ángel Rosso era el que podía ir a la casa de Nelson Piquet Jr. Observen, Pernía ya estaba en el tercer lugar porque se retrasaba Reis, también perdía posiciones. Y eran otra vez dos Honda en el podio por ahora. A falta todavía de 14 minutos. Se estaba encaminando a la corona Leonel Pernía. Allí Gian Antuoni, que bloqueaba y se pasaba, frenaba. Tocaba la parte húmeda con el neumático bloqueado. Y a partir de allí era volver a la pista lo mejor posible y lo más rápido posible. Mientras Juan Ángel Rosso seguía decidido a atacarlo a Piquet y a buscar la victoria en este segundo tramo de la carrera, en esta segunda mitad. Aquí en la reiteración frenaba Gian Antuoni, pero apenas se pasaba un poquito. Tocar la parte húmeda era perder lo que quedaba de adherencia. Si ven el neumático trasero derecho bloqueado, lo mismo le había pasado a Rosso segundos antes. Y aquí Rafael Reis, que seguía con problemas. Observen el neumático delantero derecho, que ya no quería más. La suspensión estaba dañada y se iba despidiendo de la carrera de a poco. El Cupra número 77 del W2 Pro GP trataba de volver como podía, pero la situación era bastante compleja. Además volvía a la pista ensuciando todo el asfalto. Allí con algún inconveniente en la suspensión. El roce con el piso. Allí Piquet con Rosso y Pernía, los tres que se cortaban de Leonardo Reis, que había quedado a más de 10 segundos. En el quinto lugar aparecía inicialmente Gian Antuoni, luego de desprenderse del pelotón con esa salida de pista, ya bastante más lejos. Y vean cómo Pernía era más veloz que Rosso en algunas vueltas, pero luego
el piloto del Lincoln Co número 16 le hacía una pequeña luz. Gianantonio Gianfratti, Mariano Pernía, Gennaro Rasetto, Chiriano y Nien Cotter cerraban los 10 primeros en ese momento. Ahí Gianfratti tratando de abrirse, quizá por alguna cuestión de refrigeración o de visibilidad. Nos quedaban 3 minutos y medio y Leonel Pernía ya estaba cómodamente encaminado a una corona lograda a lo largo de toda la temporada con mucha justicia. Llegaba a los boxes Reis. Dos minutos y medio aquí. Se despistaba Pernía. Reenderezaba la marcha con cierta celeridad como podía. Se iba de la pista el piloto que lideraba el campeonato con mucha, pero mucha comodidad. Salía el safety car en este momento. Y se neutralizaba la carrera otra vez. Allí quedaba la camioneta de rescate. Allí se llevaban al auto del piloto argentino. La carrera estaba allí relanzada. Pero como Pernía volvía al 10º lugar o quedaba clasificado en el 10º lugar, era de todas maneras lo que él necesitaba para quedarse con la corona. Se relanzaba la carrera. Allí con Piquet Jr., Rosso, Leonardo Reis, Gianantonio Pernía, Gianfratti, Rasetto, como los que quedaban allí en competencia. Ahí Gianfratti que iba a la casa de Mariano Pernía. Por detrás se reincorporaba a la carrera Rafael Reis. Así Gianfratti, que perdía cierto terreno. Más la incursión de Chiriano mucho más atrás, más relegado. Estábamos en la última vuelta de la carrera. Así se pasaba un poco Rosso, doblaba ancho. Leonardo Reis que iba a tomar el segundo lugar. Por dentro venía Gianfratti, lo tocaba a Mariano Pernía. Quedaban los dos allí a un costado. Por allí se golpeaba también el Lincoln Co de Juan Ángel Rosso. Y quedaba el Tendal de a poco en esta última vuelta de la competencia. Aquí venía Nelson Piquet Jr. para tomar la bandera a cuadros. Quedarse con la victoria no le iba a alcanzar. El campeón sería Leonel Pernía con ese 10º puesto que arañaba en el clasificador. Leonardo Reis, segundo, tercero Gianantonio, cuarto Rasetto. Después de cumplir la penalización por adelantarse en la largada, el Peugeot del PMO Racing, favorecido por los safety car para recuperar lo perdido. Y aquí estaba nuestro ganador de la carrera número 2, Nelson Piquet Jr. El ganador de la Copa Trophy era Enzo Gianfratti. Aquí vemos la reiteración de esa maniobra donde intentaba de manera bastante optimista el sobrepaso sobre Mariano Pernía. Y así el clasificador con Piquet Jr., con Reis, con Gianantonio en el podio, con Rasetto, Gianfratti, Mariano Pernía, Adrián Chiriano, Juan Ángel Rosso, Nien Cotter. Llegaban 9 competidores al final
Leonel Pernía quedaba clasificado en el 10º lugar y eso le daba los puntos necesarios para asegurarse la corona de la temporada 2025 del TCR South America. Banco BRB en Cuiabá. Más atrás, más relegados, Reis, Croce, Thiago Pernía y Kuhn. Y con ustedes, el campeón de la temporada 2025, Leonel Pernía. Lo escuchamos. Muy feliz, muy feliz. Un nuevo título en mi carrera deportiva, el 7º, esta vez a nivel internacional, sudamericano. Y muy feliz por todos los chicos que trabajan tanto en Carlos Paz, en los autos, hacen viajes tan largos en el colectivo y se merecen alegrías, ¿no? Hicimos un año fantástico, faltaba coronar, coronamos una fecha antes, con 85 puntos en juego, ya somos campeones y eso habla a las claras del gran año que hicimos. A trabajar ahora e intentar estar el año que viene a tocar. Así que bueno, nosotros veníamos con la idea de sumar. Nos queda la última fecha en San Pablo, que va a ser puntaje doble, y para nosotros era muy importante no parar. Tenemos una diferencia de puntos a favor y mientras nos paremos eso es muy importante. Así que el objetivo era de acá llevarnos la mayor cantidad de puntos y era definir a San Pablo, si Dios quiere. Hablaba Chiriano también, que va a definir el título de la TCR Trophy contra Gianfrati. Saludo entre Piquet Jr. y Pernía. Tenía la bandera de ese lado, ¿viste? Nelsinho Piquet. El piloto del fin de semana era Nelson Piquet Jr., que se llevaba la cosecha récord de puntos, recibiendo allí su trofeo como el mejor del fin de semana. Y aquí, señoras y señores, el campeón 2025 del TCR South America, Banco BRB. Con ustedes, Leonel Pernía, de Argentina. A los 50 años, plena vigencia para una de las grandes figuras del automovilismo de Argentina en los últimos años. Allí recibía su trofeo de campeón. Y era el momento del grito más esperado, el grito de campeón de Pernía. Descorchando todo el champán también con su equipo, que se coronaba campeón de equipos, el Honda YPF Racing. Y aquí los festejos del campeón para ir despidiéndonos, amigos y amigas. Muchas gracias por la compañía. Mi nombre es Francisco Aure. Ha sido todo en esta fecha 9 del TCR South America Banco BRB. Nos veremos el 13 y 14 de diciembre en Interlagos con el cierre de la temporada.